Quiero saludar a todos los que se han conectado en esta noche. Quiero saludar a todos nuestros hermanos, también a todos los que se conectan y están pendientes de estas plataformas por las que estamos transmitiendo. Así que yo espero que la palabra que hoy Dios nos va a hablar sea de bendición para su vida. Pero para eso y antes de eso, quiero hacer una oración para que todos podamos estar en el mismo espíritu y con esa disposición de recibir la palabra de Dios. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias porque tu palabra siempre nos bendice. Tu palabra, al escucharla, es un sonido agradable a nuestros oídos. Gracias, Padre. Disponemos en esta hora nuestras mentes, nuestros corazones para escucharla, para atesorarla y para declarar que se siembra como esa semilla que va a dar fruto. Declaramos que no seremos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, y ayúdanos, Señor, en esta obra. Ayúdanos en nuestra voluntad a ponerla por obra y a ser receptivos con todo lo que tú tienes en esta hora para darnos a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión, Dios nos quiere bendecir con una palabra y es una pregunta. Le he puesto por título: ¿qué pide Dios de ti? Es una pregunta. ¿Qué pide Dios de ti? Y quizás ustedes, como yo también, me he hecho esta pregunta y nos hemos hecho esta pregunta en más de una ocasión. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Porque a veces no sabemos. A veces son interrogantes que no nos han sido reveladas. Pero la Biblia es muy clara en lo que Dios pide de cada uno de nosotros, y yo quiero llevarlos a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 12 y 13, así que acompáñenme a la palabra de Dios. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y resulta que se hace la misma pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y ahora escuche: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí está la respuesta de esta pregunta que tantas veces nos hemos hecho. Y está resumida en 5 cosas muy importantes. Lo va a ver. Primeramente, número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, si usted leyó conmigo, se va a dar cuenta que hay 5 cosas que Dios pide de nosotros. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3, que lo ames. Número 4, que lo sirvas de todo tu corazón. Y número 5, que guardes sus mandamientos. Y si usted se fijó, en el versículo 13 termina diciendo con qué objetivo Dios pide eso de nosotros. Y no es más que para que nosotros tengamos prosperidad. Fíjese cómo dice el versículo 13, para que tengas prosperidad. Y muchas veces pensamos que la prosperidad es solamente prosperidad económica. Y no es así. La prosperidad va más allá de tener dinero o bienes materiales. Prosperidad para nosotros como hijos de Dios es tener un buen matrimonio, tener hijos de bien, tener salud, vivir en paz. Eso, además de bienes materiales también. Todo eso es ser próspero. Para Dios todo eso es prosperidad. Y Él nos está diciendo que Él pide de nosotros estas 5 cosas que nos habló en el libro de Deuteronomio para que tengamos prosperidad. ¡Wow! Qué lindo nuestro Dios, que siempre el bien lo desea para nosotros, que todo lo que nos pide es para que a nosotros nos vaya bien. Y vamos a ir analizando uno por uno de estas 5 cosas que nos pide Dios. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Y vamos a estudiar un poquito sobre el temor de Dios, porque fíjese que es lo primero que Dios pide de nosotros, que temas a Jehová tu Dios. O sea, que en nuestro corazón habite el temor de Dios. Y yo pienso que esto fue lo primero, porque sin temor de Dios es imposible
que tú puedas cumplir con el resto de los que vienen atrás. El temor de Dios es lo primero. Cuando habita el temor de Dios en nuestro corazón, y quiero aclarar que temor de Dios no es miedo a Dios. El temor de Dios es respeto y también reverencia a Dios por quién es Él. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios soberano, Él es el creador. Por lo tanto, Él es el que sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces, cuando habita el temor de Dios en nuestros corazones, nosotros no somos dados a hacer lo malo o lo incorrecto. No somos dados a desobedecer a Dios y buscamos agradarle en todo. Eso es lo que pasa en nosotros cuando nosotros tenemos temor de Dios. Toda persona que tiene temor de Dios nunca va a ser dada a hacer lo malo. Es posible que se equivoque, es posible que en algún momento de su vida, como decimos, meta la pata, pero no eres dado a practicar eso. No caes en trampa fácilmente porque en tu corazón hay temor de Dios y tú necesitas, es parte de tu necesidad agradarle a Él. Y en el afán de agradarle a Él, en el deseo de agradar a Dios, tú siempre vas a querer hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, lo que Él dice en su palabra. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí usted lo está leyendo. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aquí te está diciendo clarísimo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, el rey David habló de lo extremadamente bendecidos que nosotros somos cuando hay temor de Dios en nuestros corazones. Y lo dijo en el Salmo 112. Acompáñeme, vamos a leer el Salmo 112, versos 1 y 3. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Escuche, porque bienaventurado es doblemente bendecido, extremadamente bendecido. Y dice que ese hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ahora vienen las consecuencias de lo que le va a pasar a ese hombre que teme a Jehová. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En resumen, es necesario que en nuestros corazones habite el temor de Dios. No solamente por todas las cosas buenas y consecuencias buenas que vienen a raíz de ser temerosos de Dios, sino porque Dios se va a agradar de nosotros, se va a agradar de nuestras actitudes. Amén. ¿Qué pide Dios de ti? Número 2, ya dijimos, conocimos un poquito acerca del temor de Dios. Número 2, ¿qué pide Dios de ti? Que andes en todos sus caminos. Y aquí quiero señalar dos palabras importantes: caminos y andes. Caminos, ¿por qué? Porque necesitamos conocer cuál es el camino de Dios, cómo son los caminos de Dios. Y la Biblia nos los dice exactamente, nos dice cómo es el camino de Dios. Dice que los caminos de Dios son rectos. Y vamos a ir a Oseas capítulo 14, verso 9. Dice así: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, ya sabemos cómo son los caminos de Dios. Sabemos que los caminos de Dios son rectos, pero también dice que debemos andar en sus caminos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos andar en los caminos rectos de Dios? Número 1, dice la Biblia, dice Dios que nosotros debemos andar por fe y no por vista, que debemos andar en el Espíritu y no en la carne, que debemos andar como hijos de luz, que debemos andar no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿cómo voy a andar en el camino de Dios? Que Dios me está diciendo, quiero que andes en mis caminos. Ya le dije todas estas cosas. ¿Cómo dice Dios que nosotros debemos andar en el camino recto que Él nos ha trazado? Amén. Definitivamente para que nos vaya bien. Eso es lo que pide Dios y lo que nos está pidiendo Dios a nosotros. Número 3, ¿qué pide Dios de ti?
Que lo ames. Ese es el número 3. Amar a Dios es el primer y gran mandamiento. Lo dice la Biblia. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ames. Y forma parte del primer y gran mandamiento que Dios nos dejó. Número 4, ¿qué pide Dios de ti? Que le sirvas. Wow, un tema delicado, el servicio. Yo a veces me pregunto, ¿qué están esperando la gente para servir a Dios? ¿Qué está esperando la iglesia para servir a Dios? ¿Qué está esperando el cuerpo de Cristo para servir a Dios? Que venga Jesús por su iglesia, porque cuando eso suceda, hermano que me estás escuchando, ya no va a ser necesario. Es necesario que ahora que estamos acá, que formamos parte del cuerpo de Cristo, hay tanta gente que no está sirviendo a Dios. ¿Qué estamos esperando? Dios te está pidiendo que le sirvas. Está claro en su palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y mire lo que dice Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es tiempo ya de que dejemos y paremos ya con las excusas. Es tiempo ya de que nos activemos y formemos parte de hacer algo para Dios. No necesariamente quiera que usted, si pertenece a una comunidad de fe, que si pertenece a una iglesia, que usted se active en su iglesia y se ponga a servir en lo que haga falta o de acuerdo al don que Dios le dio. Pero igual en la calle podemos servir a Dios cuando le hablamos a otras personas, cuando invitamos a gente a la iglesia, cuando le hablamos de Cristo a las personas, cuando damos un consejo. Hay muchísimas maneras de servir a Dios, pero esto es para que te actives, porque Dios te está pidiendo. ¿Qué pide Dios de ti? Que le sirvas. Número 5, ¿qué pide Dios de ti? Ya vamos por el 5, dice que guardes sus mandamientos. Mira el libro de Proverbios lo que dice. Proverbios dice, guardas mis mandamientos y vivirás. Si usted se da cuenta, cada vez que Dios nos da un mandamiento, cada vez que Dios nos da algo que nosotros tenemos que hacer, es porque detrás hay una consecuencia y esa consecuencia es buena. Diga conmigo ahí donde está, es buena, porque todo lo que Dios desea para nosotros es bueno. Fíjese, Proverbios dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay vida cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y guardar los mandamientos de Dios tiene buenísimas consecuencias. Buenísimas. Si usted lee el libro de Proverbios, capítulo 28, no lo vamos a leer acá porque es inmenso, usted lo puede leer. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, todo lo que dice son las bendiciones de la obediencia. O sea, cuando usted guarda los mandamientos de Dios, usted está poniendo por obra la obediencia a Dios, lo que va a traer definitivamente bendición para su vida. Por eso dice bendiciones de la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21. Escuche lo que dice. El que tiene mis mandamientos, ¿qué mandamientos? Los de Dios. Y los guarda. Ese es el que me ama. Wow. O sea, aquí Dios me está ligando. Vamos a terminar. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. ¿Qué relación está haciendo aquí Jesús con los mandamientos de Dios y el amor del Padre? O sea, el amor del Padre y guardar los mandamientos de Dios y mi Padre le amará. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, estos son los 5 pedidos, si los pudiéramos llamar así, las 5 cosas que Dios pide de nosotros. Nuevamente, y vamos resumiendo. Número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3, que le ames. Número 4, que lo sirvas con todo tu corazón. Y número 5, que guardes sus mandamientos. Pero
si seguimos escudriñando las Escrituras, me di cuenta que el libro de Oseas, el profeta Oseas, también aborda este tema. Ahí también nos dejó Dios, a través de este profeta, saber qué pide Dios de nosotros. Y vamos a ir a Oseas, a Miqueas, el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando el profeta Miqueas le dice a Israel y a Judá, o sea, le está hablando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, como profeta, como enviado de Dios, lo que Dios pide de ellos, estas personas, la situación que había en ese momento es que estas personas vivían en un desenfreno total. Y conscientes de esa condición espiritual que ellos tenían, el pueblo se hace esta pregunta. Y mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 7. Esto es antes de que Miqueas le diga al pueblo de Israel lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Ellos preguntan: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mira, iglesia, mira, hermano que me escucha. Ellos pensaban que esto era lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Recuerde, lo que estamos hablando hoy es: ¿qué pide Dios de mí? Cuando ellos hacen esta pregunta al profeta, ellos pensaban que con sacrificios, que con holocaustos, que con este tipo de sacrificios ellos iban a agradar a Dios. Lo que estaba viviendo ese pueblo, las cosas que estaban haciendo eran horribles. Eran horribles. Y aquí es cuando ellos hacen esta pregunta. Y Dios usa al profeta Miqueas para hablarle a este pueblo y le dice lo que ya leímos nosotros en Miqueas 6:8, que lo que Dios estaba pidiendo de ellos, número 1, era que hicieran justicia, número 2 era que hicieran misericordia y número 3, que se humillaran ante Dios. Y eso también lo está pidiendo Dios de nosotros. Esa misma palabra que le fue dada al pueblo de Israel y de Judá, hoy Dios nos las está dando a nosotros también. Porque a veces cuando vemos la situación y lo que nos rodea, nos damos cuenta que no es muy diferente lo que estamos viviendo nosotros. Y ahí mismo Dios te está pidiendo a ti y a mí, número 1, que hagamos justicia. Número 2, que tengamos misericordia. Y número 3, que nos humillemos ante Dios. ¿Qué cosa? Justicia. ¿Sabe qué hacían Israel y Judá? ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? Oprimían al pobre y lo despojaban de sus bienes. Tenían balanzas falsas. Otra cosa que hacían era que despojaban a las mujeres y las echaban de sus casas. Los jueces pervertían el derecho. Los sacerdotes enseñaban por dinero. Y los profetas hacían errar al pueblo. En otras palabras, a lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo. Muy parecido a lo que está pasando hoy en día. Y todos sabemos que nuestro Dios es llamado el Dios justo de toda la tierra. Yo te pregunto en esta noche, ¿son tus obras justas? Hagámonos esa pregunta todos nosotros. Ya hablamos de la justicia. Vamos al número 2. Amar la misericordia. Dios anhela que nosotros seamos misericordiosos, seamos compasivos, seamos benignos, seamos clementes, seamos misericordiosos. ¿Con quién? Con nuestro prójimo, con el que está preso, con el débil, con el enfermo, con el pobre, con el pecador. Dios anhela que nosotros seamos misericordiosos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. De esto fue de lo que se olvidó Israel y Judá, pensando que ofreciendo becerros de holocausto y miles de carneros por sacrificio, Dios pasaría por alto sus robos contra el pobre y contra el desvalido, que Dios se olvidaría de las cosas que ellos estaban haciendo malas. Y muchas veces esa religiosidad se ha metido en nuestros corazones, se ha metido dentro de la iglesia. Gente religiosa carente de misericordia. Fue lo que Jesús les reprochó a los fariseos cuando estos lo criticaron y criticaron a los discípulos por cortar y comer espigas en el día de reposo. A ellos les dijo, y escuche bien, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Esto es un ejemplo, pero hay otro ejemplo en la Biblia. En otra ocasión, cuando le vieron comiendo con publicanos y pecadores, les dijo, y Jesús los confrontó, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y muchas veces tenemos que recordarnos eso, porque somos muy rápidos para emitir un juicio sobre algo que no conocemos realmente qué fue lo que pasó. Somos muy prontos a criticar, a juzgar cosas sin saber realmente lo que está pasando. Y era lo que estaba este pueblo de Judá, este pueblo de Israel. Estaban haciendo y deshaciendo con la gente. Estaban haciendo y deshaciendo con el pueblo. Y pensaban que elevando sacrificios a Dios, haciendo cosas, obras para que Dios se apiadara de ellos, con esto resolvían y tocaban el corazón de Dios. No, Dios no quiere ese sacrificio. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú tengas misericordia. Dios quiere que haya amor. Por eso Cristo fue en la cruz, para derramar suficiente amor en nuestros corazones para poderle dar amor a todos aquellos que lo necesitan. Y número 3, ya hablamos de la misericordia, hablamos de la justicia. Y número 3, que nos humillemos ante Dios. Estas fueron las 3 cosas que Dios habló a través del profeta Miqueas al pueblo, y hoy Dios nos lo está diciendo a nosotros. Humíllate ante Dios. Humillarnos ante Dios es reconocer, hermanos, que sin Él nada somos. Rendirnos ante Él. Rendirnos completamente a Él. El pecado de Israel y de Judá los volvió soberbios y orgullosos. En su arrogancia olvidaron a Dios. Fue de ahí que Dios les pidió que se volvieran a Él con un corazón contrito y humillado. Hoy Dios nos pide lo mismo a nosotros. Él ha dicho, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Querido hermano que me estás escuchando en esta noche, ¿qué pide Dios de ti? Es hora de que ya nos hagamos esa pregunta. ¿Qué pide mi Dios de mí? Al haber expuesto todo esto que dice la Biblia, al conocer ya lo que dice la palabra de Dios, al saber lo que Dios nos está pidiendo, porque a cada uno de nosotros nos está hablando, ¿responderías afirmativamente? ¿Responderías sí, Señor? Ayúdame a poner esto por obra. Ayúdame, Señor, porque quizás yo no puedo, pero tú, a través de ti, yo sí puedo. Yo sé que tú me puedes ayudar. ¿Responderías afirmativamente? Espero que sí. Espero que la palabra te haya tocado, te haya ministrado y te haya hecho volver en sí. Tú puedas decir, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vamos a orar ahí donde está. Cierre sus ojos y vamos a orar por esta palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Declaro que no se queda solamente en nuestros oídos, que no se queda en el aire, sino que se siembra en nuestros corazones y en los corazones de cada una de las personas que nos está escuchando en esta noche. Y que veremos el fruto de esta palabra, Señor, al 60, al 30 y al 100 por uno. Padre, estamos dispuestos a recibir tu ayuda. Quizás para nosotros sea difícil, pero sabemos que a través de Cristo todo lo podemos, porque tu palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que a través de Él yo puedo
lograrlo. Él es quien me fortalece, Él es quien me ayuda y en Él está puesta mi confianza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y te doy muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Bendiciones.